Hola a todos, hoy es 30 de julio y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones muy interesantes, así que vamos a empezar. Primero tenemos el reporte de las fuentes prorrusas. Según ellos, Zelensky había viajado a Kharkov y después de ir a Kharkov, Zelensky quería ir nuevamente de forma temeraria, como lo ha hecho en varias ocasiones, hacia Vovchansk y hacia Lipsy. Según la información de las fuentes prorrusas, precisamente cuando toda la comitiva de Zelensky se aprestaba, estaba ubicada en Kharkov y se aprestaban a dirigirse hacia Vovchansk y hacia Lipsy. Los rusos bombardearon esta área precisamente donde Zelensky tenía planeado estar. Fue algo coincidencial, no fue algo preparado por los rusos, pero así ocurrió según estas informaciones. Y la comitiva de Zelensky y toda la gente alrededor de Zelensky decidieron cancelar completamente esta visita hacia Vovchansk y hacia Lipsy. Y después de eso, Zelensky se retiró nuevamente hacia Kiev. Esas son las informaciones, podríamos decir los rumores que hay dentro de las fuentes prorrusas. Otra actualización muy importante es que uno de los comandantes de la brigada neonazi, de la tercera brigada neonazi Azov, habría afirmado que las personas que quemaran vehículos, que quemaran los vehículos de los reclutadores deberían ser ajusticiados inmediatamente sin mediar ningún tipo de juicio. Estas son las declaraciones claramente de un neonazi. Esto es completamente su forma de ser, su forma de actuar. Y esperemos que más ucranianos sigan saboteando este tipo de reclutamientos y se extienda cada vez más esta práctica de quemar los vehículos de los reclutadores. Nos movemos ahora hacia la línea de contacto. Estamos hablando de Glubokha porque para el día de hoy los rusos habrían avanzado sobre este lugar después de anular el avance del ejército ucraniano hacia el norte de Glubokha. Ahora los rusos estarían en una especie de ofensiva y según estas actualizaciones, este video precisamente donde se ven varias unidades de infantería del ejército ruso moverse por estos campos, los ucranianos después de eso empezarían a atacar con drones y con artillería las posiciones del ejército ruso en toda esta área y esa es la razón por la cual se ha ajustado el mapa y se ha dado una nueva área de control al ejército ruso precisamente en esta línea de árboles. Fueron geolocalizados estos ataques, así que los rusos se siguen moviendo hacia adelante. Este es uno de los primeros avances después de casi ya 2 meses de la dirección en Glubokha hacia Lipsy. Nos movemos ahora hacia Vovchansk. Para el día de hoy no hay muchas actualizaciones, ataques, bombardeos, la rutina militar normal en esta área, pero lo que sí se tiene es una confirmación de que los ucranianos al menos o habrían recapturado este territorio o nunca perdieron control de él, porque este territorio fue puesto en la zona gris de una forma muy arbitraria por las fuentes prorrusas. Cuando empezó todo el asalto ruso hacia Kharkov, muchas fuentes prorrusas, incluida también esta fuente de Military Summary Channel, los administradores de este mapa, dieron muchísimas zonas, muchísimas áreas en la zona gris sin tener ningún tipo de prueba y para el día de hoy se tiene justamente los ataques de artillería del ejército ruso sobre esta área, confirmando que los ucranianos tienen presencia en este lugar. Estas son las actualizaciones más importantes. Vemos cómo llegan los golpes de la artillería, tal vez también ataques con morteros sobre esta trinchera. Uno de estos cae precisamente dentro de la trinchera. Los soldados y la infantería ucraniana estarían aquí. También tenemos ataques justamente en este bosque, esa imagen que estábamos viendo. En este bosque tenemos más ataques de los bombardeos rusos sobre las posiciones ucranianas, sobre las vías logísticas, sus puntos de concentración que son mucho más difíciles de observar en estos bosques. Nos movemos ahora hacia Vovchansk. Hay algunos ataques de artillería, la destrucción de ciertos vehículos que los ucranianos estarían usando. Un Kazak, en estas imágenes se puede ver el carro ha quedado a un costado de la vía y después los rusos básicamente lo rematan con un golpe de artillería. También tenemos el ataque hacia un sistema de multilanzadores de rockets. Los rusos habrían descubierto este sistema y después habrían empezado a atacar estas instalaciones donde estarían estos vehículos que son los multilanzadores de rockets. Pueden ser Grad, pueden ser otros sistemas que hayan sido donados por la OTAN a Ucrania.
Nos movemos ahora hacia el sur, estamos hablando de Kupiansk. Para el día de hoy no hay muchas actualizaciones, podríamos decir la rutina militar normal. Después de varios avances del ejército ruso en Pichana, parece que hay una pequeña pausa operacional en esta área. Ataques con drones claramente no pueden faltar, los rusos siguen atacando las posiciones del enemigo, tratando de causar la mayor cantidad de daño, y también ataques en la profundidad. En estas imágenes podemos ver la llegada de bombas FAB muy precisas sobre esta línea de árboles. Este video ha sido añadido aproximadamente porque no se ha podido geolocalizar bien dónde ocurrió este ataque. Nos movemos un poco más hacia el sur, estamos hablando de la dirección de Nevskae. Los rusos seguirían atacando con artillería a este lugar, probablemente después de una pausa operacional relativamente amplia. Los rusos siguen atacando las posiciones ucranianas en las líneas de árboles, los movimientos de la infantería ucraniana en este lugar siendo objeto de los ataques de la artillería. También vehículos, movimientos de las vías logísticas ucranianas están siendo víctimas también de la artillería rusa. Nos movemos un poco más hacia el sur, no hay nada relevante en el bosque de Crimena, no hay nada relevante en Sivers, algunos ataques de artillería, y para el día de hoy una de las cosas más importantes es una nueva confirmación de fuentes prorrusas sobre un avance del ejército ruso en este lugar. Por ahora no se tienen más confirmaciones, no se tienen geolocalizaciones, se tiene sí un ataque nuevamente sobre la misma vía, la calle Lisova, que los rusos estarían atacando constantemente para dificultar completamente el reabastecimiento ucraniano sobre esta vía. Dos unidades de infantería que son atacados por un dron, justamente como se ve en estas imágenes. Los rusos tratan de mantener un control de fuego sobre esta vía tan importante hacia Kalinovka, lo que nos podría servir para entender que los rusos planean pasarse hacia el otro lado del canal Siversky-Donetsk-Donbass y tomar control sobre estos bosques, sobre este pequeño asentamiento al lado oeste de Kalinovka, y vamos a esperar cómo se desarrolla toda esta ofensiva. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur porque hay muchísimas actualizaciones hoy en Taretsk. Para el día de hoy las fuentes prorrusas y también el Ministerio de Defensa del Estado ruso reportó la completa captura de Pivdini, y las fuentes prorrusas para el día de hoy, mapeadores, reportaron todo este gran control. No solo mapeadores prorrusos, también los mapeadores pro-ucranianos de Deep State reportan que básicamente ya cayó completamente Zalizhne. Los rusos tendrían el 50% de Pivnichne. Muchas villas, mapeadores han confirmado completamente estos movimientos. Suryat Maps, que son los mapeadores neutrales, los mapeadores prorrusos, los mapeadores pro-ucranianos. Un gran desarrollo, un inmenso avance en las últimas 24-48 horas del ejército ruso en este lugar. Y a la par con estos avances tendríamos también la razón por la cual se dan tantos avances, y son los constantes ataques y los bombardeos de la artillería rusa sobre las posiciones ucranianas. Toda esta área completamente cubierta de fuego por el ejército ruso, claramente que impide, dificulta y destruye completamente las posiciones defensivas ucranianas, y es por eso que los rusos estarían avanzando en todas estas villas. Básicamente tienen el control de toda la vía Pioneri, que es esta vía que va por toda la mitad, y ahora los rusos estarían aprestando para atacar el terricón de Artyom y también el terricón de Pivnichne. Estas dos áreas elevadas serían el nuevo objetivo, el objetivo más importante del ejército ruso, y para el día de hoy, como podemos ver, estas geolocalizaciones una tras otra, un control también sobre esta vía de reabastecimiento. Los rusos están realizando y destruyendo todos los movimientos de vehículos que puedan acercarse hacia este lugar, claramente para facilitar sus movimientos hacia el frente. Vehículos ligeros, vehículos blindados, vehículos de transporte, infantería, todo lo que se pueda mover en este lugar es completamente atacado por los drones rusos, y eso nos quiere decir que los rusos irían a avanzar desde Druzhba hacia el suroeste, aproximadamente de esta forma, por esta vía, para atacar desde dos direcciones el terricón de Pivnichne. También desde dos direcciones puede ser atacado el terricón en Zalizhne, y lo más importante de este avance es justamente la captura de este terricón. Puede ser que los rusos no capturen, al menos no inmediatamente, el terricón de Pivnichne, que es este que está aquí, pero ellos necesitan sí o sí capturar este terricón si es que los rusos quieren moverse para encerrar a las tropas ucranianas que están entre New York y Taretsk.
Para el día de hoy, justamente antes de empezar a hacer este video, los mapeadores neutrales, algunos expertos militares neutrales reportaron un progreso más del ejército ruso hacia este lugar. Y según justamente estas actualizaciones que compartí precisamente en nuestro canal de Telegram, a las personas que no hayan entrado al canal de Telegram, tenemos un grupo donde actualizamos todos estos cambios en el mapa, la mayor cantidad de los videos que se puedan, los ponemos también en ese grupo para que se puedan ver básicamente en tiempo real. Así que las personas que estén interesadas, la descripción está en el video. Vamos a ver justamente el análisis que hacen los mapeadores neutrales y cómo es el nuevo progreso que no está en este mapa, que sería aproximadamente una área de esta forma en New York, que los rusos estarían acercando y aproximadamente estarían ya a 4 kilómetros una distancia de la otra. 4 kilómetros no es absolutamente nada. Y lo más importante de esta área, que incluso las fuentes pro-ucranianas para el día de hoy reconocen, es que toda esta área estaba muy bien protegida por los ucranianos. Toda esta área estaba construida con una gran cantidad de trincheras que habían sido desarrolladas, que habían sido construidas por los ucranianos desde el 2014, muy fuertes líneas de defensa, muy profundas, muy complejas, bastante importantes, pero un movimiento estratégico del ejército ruso envolvente anuló completamente la fortaleza de toda esta defensa ucraniana, la burló totalmente y ahora los rusos se aprestan a cerrar un caldero bastante grande donde habrían posiciones que los ucranianos esperaban los pudieran defender de la ofensiva rusa, pero gracias justamente a esta estrategia que el ejército ruso se inventó, se ideó en este lugar, pues quedaron completamente anuladas esas ventajas ucranianas en la defensa. Esta es precisamente el análisis. Esta es la pequeña área que los rusos han capturado para el día de hoy, sin ninguna confirmación, claramente sin geolocalizaciones, pero según las distancias que se miden desde Zalizhne hacia New York, los rusos estarían de una posición a la otra a una distancia de 4 kilómetros aproximadamente. Es por esta razón, por esta distancia aproximada de 4 kilómetros desde una posición a la otra, que los rusos tendrían que capturar necesariamente esta colina, este terricón, porque es una posición elevada desde la cual si las tropas rusas no capturan esta área, si los soldados rusos no capturan este terricón y tratan de moverse por esta vía hacia el sur, van a ser completamente aniquilados, van a ser completamente eliminados por el ejército ucraniano que se ubique encima de este terricón. Así que por ahora lo más importante para el ejército ruso, antes de empezar a cerrar este caldero en New York, Tariesk, podríamos decir en New York, Zalizhne, tienen que capturar sí o sí este terricón, el terricón de Artyom. Claramente ellos lo saben, eso no es algo que solo se sepa en este canal, los comandantes del ejército ruso lo saben y esta es una prioridad para las siguientes semanas, capturar este terricón. Probablemente pueda ser rápido, con lo que hemos visto podría ser una sorpresa o no podría ser tan sorprendente justamente la captura de este terricón, pero de que es un objetivo puntual, lo es. Para el día de hoy, el Ministerio de Defensa del Estado ruso confirma la completa captura de la villa de Pivdiene, este terricón también que había aquí, unas minas, una infraestructura minera que había aquí, ya ha sido completamente capturada y esto va a servir claramente para potenciar, porque son posiciones estratégicas donde se pueden guardar vehículos, donde se puede avanzar a la tropa sin ningún tipo de riesgo de ser destruidas, se pueden guardar se pueden ocultar sobre todos estos túneles, todas estas infraestructuras y de esta forma poner un asentamiento mucho más seguro, mucho más cerca de la línea de contacto para seguir desarrollando más rápidamente sus operaciones. Nos movemos ahora hacia la dirección de Pakrovsk, antigua dirección de Avdiivka. Para el día de hoy también hay muchísimas actualizaciones. Desde la mañana empezaron a llegar actualizaciones, avances del ejército ruso en la cercanía de la Zabatskaya. Se dice que los rusos están entrando hacia los primeros edificios de Timofeevka. También las fuentes pro-ucranianas de Deep State confirman completamente esta información. Los rusos estarían avanzando en este lugar. También se tienen reportes del ejército ruso avanzando hacia el norte de Progress. Estamos hablando de estos campos donde habrían algunas fortificaciones, pequeñas fortificaciones ucranianas, ya han sido capturadas y esta todavía no se tiene el reporte de que haya sido capturada. Los rusos se están moviendo por esta área, están avanzando aquí. Y en contraste con este avance tenemos que para el día de hoy no hay muchos movimientos en Viziola, Zhelana. Los rusos que estaban entrando justamente a Viziola, que están entrando a Zhelana por el cementerio,
Para el día de hoy no hay reportes, probablemente sí sigan avanzando en este lugar, pero no se tienen reportes ni geolocalizaciones. En cambio, podríamos decir que pasaron de un flanco al otro. Y una de las cosas más importantes de el hecho de que los rusos desaceleren sus movimientos aquí es que ellos necesitan un asentamiento, necesitan una villa fuerte, necesitan una villa consolidada donde puedan poner su concentración de avanzada. Cuando los rusos empezaron a asaltar Avdiivka, su concentración estaba mucho más hacia el sur, estábamos hablando directamente de Donetsk. Los rusos salían desde Donetsk, tenían concentraciones sobre toda esta área, después capturaron Avdiivka. Avdiivka se convirtió en el punto logístico principal para capturar Lastochkine, Toninka, Orlovka, y después de eso fue Ochiretina. Ochiretina es una gran villa que permite ocultar vehículos, que permite guardar tropas sin ningún riesgo o sin mucho riesgo, y precisamente desde Ochiretina como punta principal de lanza los rusos avanzaron hacia Sokil, Salaviova, Novopokrovska, Novosilovka-Persha, y ahora cuando se está extendiendo tanto el frente, cuando el frente se está alargando tanto, los rusos necesitan un nuevo asentamiento que sirva de concentración hacia todas sus fuerzas, y muy probablemente pueda ser Novosilovka-Persha porque es la villa más grande, porque es la villa donde hay más edificios. Así que por ahora ellos necesitan consolidar este movimiento, ampliar su zona de control hacia el oeste de Novosilovka-Persha, también hacia el sur, limpiar completamente todos estos campos para que no haya un asalto sorpresivo, algunos grupos de sabotaje ucranianos que puedan dañar la concentración del ejército ruso aquí, y después de que ellos puedan consolidar su seguridad en Novosilovka-Persha van a empezar a densificar esta área con vehículos, con infantería, con artillería por todas estas villas, y en ese momento vamos a ver ya un avance mucho más rápido hacia las siguientes villas, hacia Relana, hacia Visiola, hacia Ivanovka, hacia todas las villas, hacia Timofeevka. También se dice, según las fuentes pro-ucranianas, que los ucranianos habrían logrado desarrollar una buena defensa en Vazdishenka, en esta villa, y es por eso que los rusos habrían diversificado sus movimientos hacia otras direcciones. Por ahora, eso simplemente son los rumores y son las informaciones que vienen desde las fuentes pro-ucranianas. No se sabe, pero lo que sí podemos saber es que aquí hay una fortificación ucraniana y que los rusos, según los últimos reportes, llegaron solo hasta esta vía muy cerca, pero no pudieron entrar a esta fortificación. Es probable que sí, los rusos hayan decidido moverse en otras direcciones que le facilitaran más el proceso de avance, el proceso de captura de otras villas, y después se enfocarán nuevamente en Vazdishenka. Si los rusos, por ejemplo, capturan Timofeevka para los siguientes días, podríamos decir que Vazdishenka, con su gran línea defensiva, como relatan los pro-ucranianos, pues quedaría completamente anulada porque los rusos podrían atacar por atrás la villa. Así que estas son las actualizaciones para el día de hoy. Ataques con drones que confirman estos movimientos. Los ucranianos estarían atacando a las fuerzas. Un gran convoy de ataque del ejército ruso fue visto en este lugar. Es por eso que han avanzado tanques, vehículos de transporte. Los ucranianos estarían atacando todos estos movimientos, tratando de impedir, dificultar y hacer más lento el avance del ejército ruso. Una cosa que quiero aclarar nuevamente, el símbolo de esta brigada es nuevamente un sol negro, que es un símbolo completamente neonazi. No simplemente la brigada Azov son nazis, sino que también muchas de las brigadas, por no decir la mayoría, son realmente neonazis en Ucrania. Más tanques del ejército ruso que son atacados por los drones ucranianos, tratando de disminuir el avance del ejército ruso en este lugar. Lo que esto nos sirve es de evidencia para entender que los rusos ya tienen vehículos en estas zonas, ellos están avanzando en el control y en la seguridad para poder no solamente mover sus tanques, sino también mover hacia adelante su artillería. Nos movemos ahora hacia el sur, estamos hablando de Krasnogorovka. Para el día de hoy se tienen una confirmación completamente geolocalizada del progreso ruso hacia el norte. Los rusos estarían entrando a estos edificios, limpiando esta área, estableciendo sus zonas de control. Este edificio fue completamente geolocalizado. En estos recuadros rojos vemos a la infantería rusa que se está moviendo con bastante tranquilidad por todo este territorio. Lentamente van caminando, limpiando estas áreas y estableciendo sus zonas de control. Tienen que establecer nuevamente sus antenas para la comunicación, bloqueadores de señal,
completamente adecuar el área para que el ejército siga avanzando. Estas son las tareas que ahorita están desarrollando los soldados rusos, y con esta geolocalización se puede confirmar que el ejército ruso ya llegó hacia la parte más al norte de Krasnogorovka, ya está completamente capturada. No se tiene por ahora ninguna actualización sobre esta zona más hacia el norte, que ya sería de otra villa, ya sería fuera de Krasnogorovka, pero según se entiende los rusos también estarían en este lugar. Hacia el sur no hay más modificaciones, no hay cambios por ahora en la situación de los ucranianos hacia el sur de Krasnogorovka. Nos movemos más hacia el sur, estamos hablando para el día de hoy de Pavieda, porque las fuentes de la brigada número 79 ucraniana reportan que los rusos han realizado un gran ataque en este lugar con una gran cantidad de vehículos. Justamente en este video tenemos la información, en este video tenemos las confirmaciones. La brigada número 33 ucraniana estaría trayendo este video donde ellos demuestran que hay un gran convoy del ejército ruso atacando. Claramente ellos demuestran las escenas donde ellos salen, por así decirlo, victoriosos, donde impactan a los tanques, donde hay tanques y vehículos de transporte detenidos o son destruidos o son dañados en el campo de batalla. Pero justamente hay una escena muy interesante que es básicamente en este lugar. Podemos ver un bosque, luego una línea de árboles y una carretera. Otra vez, carretera, bosque, línea de árboles. Si nos vamos al mapa, podemos ver que esta ubicación justamente es aquí: bosque, línea de árboles, carretera. Esta ubicación se dio aquí. Los rusos aproximadamente pudieron avanzar hasta este lugar, pero los mapeadores y los administradores de Military Summary Channel decidieron solo actualizar esta área para ser prudentes con la información, para no difundir información que pueda ser falsa o que pueda ser inestable en el tiempo. Por ahora los rusos siguen avanzando, consolidando su avance a Pavieda, y los rusos, según este movimiento, estarían atacando realmente Konstantinovka desde Pavieda con un convoy, un gran convoy que justamente se evidencia en estos videos de la brigada número 33. Tenemos más imágenes de este ataque. Una gran cantidad de vehículos rusos han sido vistos en este lugar, se movían, traían la infantería, traían todo lo necesario para el asalto y avanzaron y capturaron nuevos territorios. Hacia Konstantinovka también se tienen actualizaciones, un pequeño avance demostrado, un pequeño avance que empezaron a relatar las fuentes y los mapeadores prorrusos, y después se tuvo esta geolocalización, un video que no fue del todo cargado en internet. Hay algunas imágenes de un video que todavía no ha sido puesto completamente en internet, donde los ucranianos, esta sería una fuente pro-ucraniana, estaría demostrando la presencia rusa en este lugar, y por eso se ha ajustado el mapa una cuadra más, podríamos decir. Una nueva calle tomada por los rusos, la calle Chkalova, habría sido capturada por el ejército ruso, confirmado también por algunos mapeadores prorrusos. Antes de avanzar hacia el sur, se tiene justamente en toda la ofensiva que el ejército ruso estaba haciendo hacia el sur de Pavieda, los rusos habrían encontrado y destruido un tanque Leopard. Vamos a ver este video detenidamente. Tenemos al Leopard que estaba tratando de atacar las posiciones rusas desde una posición oculta. El tanque está disparando hacia la dirección donde se encuentran los rusos. Los drones de reconocimiento encuentran este tanque, y el tanque, después de ser descubierto, recibe ataques de drones, como podemos ver, uno, después recibe otro más. Aquí está el equipo del tanque tratando de escapar. Los soldados que manejan este tanque, los conductores, evacúan el vehículo, como se puede ver en el video, y después el tanque recibe otro impacto, probablemente en este caso de artillería. Después el vehículo se mueve un poco más y mucho después los rusos logran completamente destruir este vehículo. Nuevo impacto de drones y queda completamente destruido. Como se entiende, los ucranianos, los conductores, los soldados que hacen parte del equipo que maneja este vehículo pudieron escapar a salvo, y el vehículo quedó completamente destruido. Como se puede ver, detonaciones internas también dentro del tanque. Una pérdida total para Ucrania. Y recordemos que cuando empezaron a llegar los tanques Leopard a Ucrania, se dijo que este iba a ser el factor que iba a cambiar el juego, en inglés el game changer. Nunca pasó, y muy probablemente tampoco vaya a pasar con los aviones F-16. También se tienen reportes de que los rusos siguen atacando y destruyendo las posiciones de artillería ucraniana. En la retaguardia, la brigada número 238 de artillería rusa sigue atacando y destruyendo las posiciones ucranianas detrás de Konstantinovka. En este video justamente vemos ese proceso. Posiciones ucranianas que están en las líneas de árboles de artillería que son atacadas por los duelos de contraartillería del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy no hay más actualizaciones en la cercanía de Badiana, Ugledar,
Y solo llegando hacia Prichistovka, los rusos nuevamente reanudan sus ataques, en este caso un video de un misil Lyumur llegando hacia las posiciones ucranianas, una gran destrucción con esta arma, una arma que es muy precisa y que se lanza desde los helicópteros, es decir, los rusos en este lugar tienen una gran cantidad de aeronaves y de helicópteros trabajando en estas posiciones, y por ahora se trataría simplemente de mantener la línea de contacto, de no permitir a los ucranianos reubicar tropas y destruir las reubicaciones que ellos puedan haber realizado en este lugar. Una actualización también muy importante se tiene para el día de hoy. Los rusos siguen avanzando en la cercanía de Urayna, capturando unas cuantas más líneas de árboles, y se tiene justamente la prueba geolocalizada de esto. Tendríamos la brigada 20 ucraniana que estaría atacando con drones las posiciones del ejército ruso en las trincheras, soldados, posiciones de mortero, posiciones de infantería a lo largo de todas estas áreas. Los ucranianos estarían atacando con drones, lo que confirmaría justamente el avance del ejército ruso en esta zona. Muy probablemente este avance en esta dirección realmente se trate de un ataque, de una preparación a un ataque a esta fortificación ucraniana que está ubicada aquí, como podemos ver, líneas de árboles que están cubriendo una gran zona de trincheras donde estarían los ucranianos, y los rusos necesitan claramente destruir esta posición, sacar a los ucranianos de allí para poder seguir avanzando y capturando más regiones de la línea de árboles y de los campos en la cercanía de Urayna. Nos movemos ahora hacia Rabotino, porque para el día de hoy, después de muchísimo tiempo, probablemente más de 4 o 5 meses sin que haya avances significativos en este lugar, después de que los rusos hayan capturado Rabotino y hayan sacado a todos los ucranianos de este lugar, se tiene una confirmación de que los rusos habrían avanzado hacia el noroeste de Rabotino, capturando estos nuevos campos que están aquí en rojo, por así decirlo, titilando. Esta geolocalización precisamente se da debido a que los ucranianos atacaron con drones esta posición, lo que confirmaría que los rusos están en este lugar, tienen presencia, tienen control con sus tropas de infantería. También tenemos un ataque hacia las posiciones ucranianas. En este caso se trataría de un convoy del ejército ucraniano que se estaba moviendo por estas carreteras hacia el sur, es decir, dirigiéndose hacia Rabotino. Los rusos descubren este movimiento y lo atacan con drones, lo atacan con artillería y frustran completamente todo este desplazamiento del ejército ucraniano. Se dice que era un convoy relativamente grande del ejército ucraniano en este lugar. Hay mucho fuego, la calidad del video es muy mala, pero según estos reportes, los ucranianos habrían perdido bastantes soldados en este lugar. Un poco más hacia el sur se tiene el ataque de los drones ucranianos sobre un vehículo ruso, un vehículo de transporte y infantería del ejército ruso que estaba oculto en estas líneas de árboles, y los ucranianos descubren este vehículo y lo atacan con drones, probablemente lo dañan y lo destruyen. Vemos el impacto precisamente en esta parte de la pantalla y el vehículo es incinerado, probablemente perdido, y tal vez el equipo, los soldados que manejan este vehículo hayan logrado escapar precisamente porque no está necesariamente en una posición ofensiva, está bastante lejos de la línea de contacto, así que probablemente los soldados pudieron haber escapado de este vehículo o tal vez estaba incluso abandonado en ese lugar. Nos movemos ahora hacia Kryvyi Rog. Para el día de hoy hay actualizaciones muy importantes de que los rusos habrían destruido algunos aviones Su-25 del ejército ucraniano. Justamente están bastante bien ubicados en este lugar. Los rusos descubren con sus drones de reconocimiento la presencia de estas aeronaves aquí, y luego con drones, probablemente Lancet, atacan y destruyen completamente esa aeronave. Efectivamente eran drones Lancet que destruyen completamente a este Su-25 del ejército ucraniano. Detonaciones secundarias, combustión secundaria también, la aeronave queda completamente perdida para los ucranianos. Nos movemos un poco más hacia el sur porque tenemos una batalla con drones que ocurrió en la parte norte del río Dnipro. En estas imágenes podemos ver un dron ucraniano que trata de cazar, que trata de derribar a este dron de reconocimiento del ejército ruso. Es muy difícil realmente hacer este tipo de cosas. Incluso después de impactar el dron, se ve que el dron sigue en una pieza. Ambos drones siguen funcionando, podríamos decir, pero el sistema de seguridad de este dron desplaza justamente este pequeño paracaídas para evitar que el dron se destruya completamente, y en vez de destruirse, este dron simplemente termina cayendo hacia los campos, probablemente logrando mandar la información hacia el ejército ruso. No hay más actualizaciones relevantes en la dirección de Jersón.
En cuanto a las actualizaciones políticas, tenemos más ayuda militar para Ucrania. Los Estados Unidos afirman que ya enviaron una nueva ayuda militar y están preparándose para enviar otra ayuda militar, y también todos los aliados de la OTAN, incluido Alemania, reportaba que había enviado varios tanques Leopard, aproximadamente 58 se espera que lleguen hacia Ucrania. Y estas serían las informaciones más relevantes para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like a las personas que quieran apoyarme realizando este trabajo todos los días. Pueden considerar cualquier tipo de donación, es indiferentemente la suma. Es muy importante que me apoyen para poder seguir con este trabajo, trayendo la información de forma imparcial hacia todos ustedes. Muchas gracias por ver.